Somos un equipo de mujeres de distintos campos profesionales que nos marca una importante conciencia feminista. Como asociación nacemos en Jerez de la Frontera de la inquietud y del compromiso con la defensa de la agenda feminista abolicionista, buscando ensanchar los lazos con otras mujeres con las mismas inquietudes. Romy, ¿y tu vinculación con el feminismo o cómo surge? El Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas se celebra de Supervivientes en Acción, un colectivo de mujeres. Bienvenidas a Catavinas Podcast, el podcast de mujeres feministas radicales de Andalucía, que ha tenido el honor de recibir el premio de la 7ª edición Feminismo Rural 2024 de la Consejería de Igualdad de la Diputación de Cádiz, por valorar, visibilizar prácticas que, integrando el enfoque feminista, fomenta la coeducación, la cultura, la erradicación de la violencia machista, la participación de las mujeres y contribuye a una sociedad más justa, particularmente de los municipios de la provincia de Cádiz. Las feministas tenemos la necesidad de apelar a la sociedad y a los gobiernos a elaborar propuestas consistentes que den una respuesta real y efectiva al gravísimo atentado a nuestros derechos mínimos, a tener una vida libre de violencia y explotación. El consumo y la demanda de prostitución es una práctica universal entre los varones diseñada para violar, someter y dañar sexualmente a niñas y mujeres previo pago. Y en este aspecto, nuestra sociedad se desluce por completo, pues somos el mayor consumidor en Europa de prostitución y uno de los destinos más habituales de la trata con fines de explotación sexual. Todos sabemos que la gestación subrogada vulnera derechos humanos a mujeres y menores, mientras que los gobiernos consienten y ponen parches. España prohíbe la práctica en su territorio, pero no castiga a compradores que acuden al mercado exterior. ¿Hasta cuándo? ¿Qué papel jugamos las mujeres en esta sociedad? Especialmente, ¿qué papel jugamos en el mundo? Me pregunto. En los últimos años, diversos países han endurecido sus legislaciones sin que de verdad se aborde la cuestión principal: la misoginia implícita, la desigualdad, la tremenda injusticia que genera y la vulneración extrema de derechos que afecta a mujeres, a niñas y a niños. La gestación subrogada o la mal llamada gestación subrogada opera en un entramado complejo que trasciende fronteras y en muchos casos las mujeres son inseminadas en un país con óvulos de mujeres de otros países, muchos de España, trasladadas a terceros países para el parto, en realidad para todo el tercer trimestre completo, alejadas de todo su entorno, de su familia, de sus hijos e hijas, y son retenidas. Se nos presiona para ser madres, pero solo bajo unos términos, como instrumentos, no como seres autónomos. Y curiosamente, en estas agendas nadie duda de que es una mujer. Desde el feminismo no dejaremos de reivindicar la abolición de la maternidad subrogada porque es explotación reproductiva. ¿Sabías que en muchos países se compran y venden bebés como si fueran mercancía? No lo llaman así, claro. Lo disfrazan con palabras bonitas: gestación subrogada, alquiler de vientres. Pero, en realidad, es explotación reproductiva. Los contratos obligan a las mujeres a renunciar a todo. No pueden decidir sobre su propio parto. No pueden cambiar de opinión. No pueden ni abrazar al bebé que han gestado. Adivina quiénes son las que se ven obligadas a hacerlo. Mujeres pobres, mujeres vulnerables, mujeres sin opciones. Y mientras ellas arriesgan su vida, otros se llenan los bolsillos. La pregunta es, si un contrato dice que un bebé tiene dueño, ¿es realmente un contrato? ¿O es compraventa de personas? La explotación reproductiva es otra forma de esclavitud. Pues hoy vamos a hablar sobre las complejidades legales y éticas que rodean la gestación subrogada, la explotación reproductiva, con María Collado, los desafíos que enfrentan los compradores, los problemas relacionados con el reconocimiento de la filiación, la controversia en torno a esta práctica y el llamamiento a la abolición universal debido a la preocupación sobre la dignidad de las mujeres y los derechos de los niños y de las niñas. Hoy hablaremos de la subrogación internacional, abordaremos la explotación reproductiva internacional, centrándonos en los desafíos legales en Francia, en España.
derivados de algunos casos concretos que han sucedido bajo la premisa de ciertas decisiones judiciales con la demanda de la gestación subrogada o la mal llamada gestación subrogada y el bienestar de los menores. Así es. La maternidad llamada subrogada está generando muchísima controversia y muchos desafíos legales, especialmente en países donde está prohibida, como es el caso de los países que mencionas, Teresa. Sí, María, nos atacan por todos los frentes y cuando digo nos, me refiero a las mujeres. Ahora, y de nuevo en su empeño por usarnos como simples máquinas expendedoras de bebé, contaremos algún que otro caso real y un análisis jurídico de algunas decisiones judiciales francesas recientes. Pues me parece un gran tema. Es que esto nos da una perspectiva interesante, teniendo en cuenta que podemos examinar cómo esta práctica del turismo reproductivo está evolucionando. Especialmente, como dices, porque en la mayoría de los países está prohibida su práctica para la gente y lo siguen haciendo. Sí, es un choque entre los deseos individuales y los derechos humanos, las leyes que nos damos y la realidad. La información apunta a que la estadística, a pesar de ser insuficiente por no presentar la realidad como es, apunta a que las cifras estimadas de 300 a 500 niños cada año son fruto de la explotación reproductiva en Francia y algo menos en España, incluso siendo ilegal, como ya hemos comentado en alguna ocasión. Eso muestra de inmediato que a pesar de las leyes hay demanda creciente para que este tipo de práctica se siga manteniendo en el mercado y además una práctica que vulnera los derechos humanos de tantísimas mujeres y por supuesto de los menores. Y con esto nos preguntamos por qué los españoles o franceses, o de otras nacionalidades, están dispuestos a obviar las leyes para ello. Este aspecto del comportamiento humano me interesa mucho personalmente, porque estamos viendo este clarísimo depravado entre estos deseos individuales, las normas socioculturales y los derechos humanos. En Francia, el Consejo de Estado ha reconocido que cualquier retraso en traer dichos bebés, producto del negocio de la explotación reproductiva, evidentemente, a Francia, rompería la vida familiar y potencialmente pondría en peligro su acceso a servicios esenciales y su derecho a la nacionalidad. Por tanto, acaban por considerar estos riesgos por encima de los derechos humanos per se, incluso por encima de las leyes francesas. Incluso si la práctica en sí misma ilegal, están justificando priorizar la legalización de facto de dicha práctica usando como argumento el bienestar de los bebés que ya han visto vulnerados sus derechos previamente, al igual que sus madres. Es decir, una vez cometido el acto, priorizan poner el parche, facilitar la legalización del menor para los compradores. Es que, vamos, es bastante significativo y la opinión pública está muy dividida, porque enfoca solo las necesidades o deseos de una parte, sin importar cómo el niño o la niña fue concebido, ni los derechos reproductivos de las mujeres involucradas. Creo sinceramente que se pretende confundir la idea de que los adultos deberían tener la libertad de elegir cómo construir sus familias con los medios que se usan para ello. No todo es posible ni ético. Los argumentos avalados por expertas y expertos contra la mal llamada gestación subrogada coinciden en graves preocupaciones. Una de las más grandes es el potencial de explotación de mujeres, en su mayoría vulnerables, con necesidades por cubrir. Mira, es que quien no vea que la gestación subrogada usa los cuerpos de las mujeres y trata a los bebés como mercancías que son compradas y vendidas es que no quiere reconocer la realidad. Y es que hay dinámicas de poder y coerción, especialmente cuando hay estas grandes diferencias económicas entre los llamados padres de intención, que son los compradores realmente, y las madres que ponen su vida en peligro y renuncian a la criatura que ha nacido de su cuerpo. Exactamente, sí. Esas son las consideraciones éticas serias. Así que algunos países como Canadá o Reino Unido permiten la subrogación altruista, que no deja de ser una falacia porque la madre involucrada sí recibe lo que llaman compensación financiera, poniendo la compasión y el altruismo como bandera, como si eso pudiese justificar la compraventa de seres humanos a menos precio o con un eufemismo del pago. Me consta que es que en otros países como India y Tailandia solían tener estas grandes industrias de subrogación, pero lo prohibieron o restringieron. ¿Por qué? Por abusos, por explotación extrema, sistémica y continuada,
por preocupaciones sobre el mercado de seres humanos que se estaba llevando a cabo con el beneplácito de los gobiernos, por trata y venta de bebés al peso, por granjas productoras de bebés, donde las madres estaban hacinadas. Podríamos seguir. Pero bueno, es que no solo se trata de las leyes, sino de abordar los factores sociales y económicos que contribuyen a la explotación. Las madres suelen provenir de comunidades pobres y no se trata de asegurar que reciban una compensación adecuada. Esa no es la solución. Se trata de que la práctica ha de ser erradicada, porque estas mujeres son la cara de la nueva esclavitud, como lo son las mujeres explotadas sexualmente. De hecho, en muchos lugares del mundo, Ucrania incluida, usan las mismas vías de la trata. Por ello, las regularizaciones han de ser estrictas contra ese tipo de práctica. Y, por supuesto, especialmente con la circunstancia internacional, donde el turismo reproductivo se impone por encima de las leyes de cada país, facilitando la vulneración de los derechos humanos de estas mujeres y de los bebés que nacen de esta práctica. Y por no mencionar la coerción, porque la demanda creciente y la permisividad de los gobiernos hacen que este suculento negocio de la industria bioreproductiva no pare de crecer. A estas alturas no vamos a negar la evidencia del gran negocio que supone. No podemos negar los avances biotecnológicos. Están ayudando a numerosas familias a alcanzar sus sueños de ser madres o padres. Pero, aclarando esto, no podemos confundir los tratamientos de reproducción asistida con la gestación subrogada o explotación reproductiva, porque no lo es. ¿Y por qué no lo es? ¿Por qué lo afirman así? Porque los tratamientos de reproducción asistida los reciben los o las afectados, los que padecen la infertilidad. En el caso de la gestación subrogada, no. Lo recibe una tercera persona, que posteriormente tendrá que entregar ese bebé a los compradores. De ahí que no sea un tratamiento de reproducción asistida, tratamiento, por mucho que se empeñen. De ahí las preocupaciones muy reales sobre la explotación, la cosificación de los cuerpos de las mujeres y la mercantilización de los seres humanos. El resultado dependerá de muchos factores. ¿Cómo qué? Pues como las actitudes sociales, la tolerancia ante este tipo de prácticas, los precedentes legales, las nuevas tecnologías. Así que no es solo sobre leyes, no lo es. Es sobre cómo la sociedad se relaciona con estas preguntas fundamentales sobre el mundo en el que queremos vivir, el tipo de sociedad que deseamos perpetuar. Exactamente. Es que esto te hace pensar en lo que significa ser madre y cómo pretenden desvirtuar la esencia misma de la maternidad. En pleno siglo XXI es que nos planteamos preguntas que nunca hubiésemos pensado antes. Sí. Como esos 300 o 500 hijos nacidos cada año por esta práctica en Francia, o los 300 que llegan a nuestro país o a otros lugares a través de la explotación reproductiva, que un día se harán preguntas. De hecho, ya se las están haciendo, ya se las están planteando. Hay testimonios verdaderamente demoledores. Y es que tienes razón, el paisaje legal siempre está cambiando, pero es necesario que como sociedad que respeta los derechos humanos, avancemos en una justicia que nos proteja a las mujeres, que somos la mitad de la humanidad. Y por supuesto, que piense en las consecuencias para estos futuros bebés, fruto de la explotación reproductiva, más que en legalizar a toda costa y contrariamente a la ley su situación legal, porque ha nacido por un método prohibido en el país. Y no podemos obviar que organizaciones de padres de bebés nacidos por gestación subrogada en España vuelven a solicitar a los partidos políticos, hoy por hoy, una ley que regularice esta práctica en España. No contentos con solicitar a través de la justicia que se regularice la situación legal de los bebés e incluso que se les cambie el lugar de nacimiento. Recuerda que ya tenemos una sentencia que permite que se les cambie el lugar a un bebé para proteger su derecho el día de mañana, cosa que me parece aterradora porque vulnera directamente su derecho a conocer sus orígenes. ¿Pero esto es posible? Pues sí, ya ha sido posible. Evidentemente ha sido un caso de un bebé nacido en Ucrania, porque a ver cómo le explicas a un bebé cómo vino al mundo en un país en guerra. No es lo mismo nacer en Canadá que en Georgia, o que en Ucrania, o que en Cuba, o que en India, ¿no?
Las circunstancias del nacimiento son importantes. Y luego no podemos obviar que esos avances científicos abren puertas que son cuestionables en bioética. Avanzamos hacia una sociedad eugenésica, con todo lo que conlleva. El hecho de poder elegir embriones basados en ciertas características. Suena a viejas prácticas. Desecho de bebés con anomalías o que no corresponden al encargo original. Y se desechan. Compra-venta de bebés para determinados fines. O bebés de diseño, porque no es solo ayudar a algunas personas a formar familia, no. Es que estamos hablando de la formación de las generaciones futuras. Y es que es necesario no solo hablar abiertamente y honestamente sobre estas tecnologías antes de que sea demasiado tarde. O antes de que se vuelvan tan normalizadas que no seamos capaces de plantearnos las cuestiones éticas que traen consigo. Es que es el momento de plantearnos estas cuestiones y de una cosa estoy segura, que vamos a dejar el tema aquí e invitar a las oyentas a reflexionar, a las oyentas y a los oyentes, porque no podemos permitir que esto se legalice de ninguna de las maneras. Y gracias por unirte a nosotras. Nos vemos en un próximo episodio. Gracias. Desde la Asociación Mujeres Feministas Radicales de Andalucía, AFRA Mujeres, apelamos al Gobierno ante la violencia institucional en los siguientes temas. Frente al aborto, exigimos a los partidos políticos blindar su interrupción como un derecho inalienable en la Constitución española para garantizar los derechos básicos de vida y salud de las mujeres y que estos no se vean nunca cuestionados. Frente al sistema prostitucional exigimos la aprobación inmediata de la Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional. La Ley Orgánica de la Trata es una ley que se queda demasiado lejos de la necesidad de una sociedad respetuosa con los derechos humanos, en especial con mujeres y niñas. Frente a la explotación reproductiva, exigimos que se plantee una moratoria para los casos en curso y, en concordancia con nuestras leyes y sentencias del Tribunal Supremo, se modifique el Código Penal de forma que se penalice su práctica, sea esta realizada en territorio español como en el extranjero, y que se impulse una convención internacional contra la maternidad subrogada como la de la CIAMS. Además, pedimos que se restrinja drásticamente el mercado de gametos y la exportación de embriones desde España. Ya basta de mercantilizar la vida humana. Frente a la misoginia, especialmente los delitos de violencia machista y contra la libertad sexual de las mujeres, que estos sean agravados por delito de odio. Frente a la malversación de fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, exigimos al Ministerio de Igualdad mayor diligencia en su labor de fiscalización y seguimiento a los delegados del Gobierno, así como en la elaboración de las instrucciones a las diferentes administraciones respecto de los criterios de gasto que son aceptables, y exijan protección para madres, hijos e hijas frente a la violencia institucional. No estamos conformes con la ley del solo sí es sí. Consideramos que la ley ha debilitado la protección a las víctimas de violencia sexual al rebajar penas y flexibilizar la interpretación de algunos delitos. La ley ha puesto en riesgo la seguridad de las mujeres. Y por último, exigimos la derogación de la ley trans, que es incompatible con la ley integral de la violencia de género y tiene consecuencias muy negativas para las mujeres y niñas. Estamos hoy con Inés Carrasco, madre de 2 niñas, una de 700, pues su hija nació con una patología que afecta a 1 de cada 700 nacimientos, y en esta primera maternidad fue cuando se sintió atravesada por el feminismo de una forma más enérgica. Profesionalmente se dedica a la gestión de aprovisionamiento en el sector aeronáutico,
Es escritora desde que tiene uso de razón, aunque no haya materializado hasta los 40 años con la publicación de su libro 3 poemas para un domingo cualquiera, un poemario escrito con perspectiva feminista. Tomar conciencia de la falta de conciliación, la brecha salarial y la precariedad a la que son empujadas las mujeres madres, así como la violencia y la presión a las que son sometidas por el simple hecho de ser mujeres, le han llevado a ejercer el activismo feminista desde el pequeño lugar que ocupa en el mundo, elevándolo un poco más formando parte de Petra. Las madres maternan en un sistema que les da la espalda constantemente. Merecen criar desde el centro, siendo el centro de los cuidados, visibilizándolos y otorgándoles su valía. Merecen, por tanto, la posibilidad real de elegir. No será elección la crianza de nuestras hijas e hijos si lo hacemos sin derecho. Como dice Andrea Ross, cuidar a nuestras hijas e hijos no es patriarcal. Patriarcal es hacerlo sin derecho. Bienvenida. Gracias, igualmente. Y también tenemos a Ruth Moya Tomás, madre de una niña, licenciada de Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares, diagnosticada de autismo en edad tardía y miembro también de Petra. Bienvenidas, Cata Divina. Pues yo quería preguntaros en primer lugar, ¿qué es Petra? Bueno, Petra nació en 2018 como una plataforma, hasta 2019 no se formalizó como asociación. Se gestó en grupos de crianza y de lactancia en oposición a lo que son los permisos intransferibles, ¿vale? Que siguen siendo hoy día intransferibles, de ahí el nombre Petra, de permisos transferibles. Y bueno, su objetivo básicamente pues van enfocados con los valores de darle a la maternidad y a la crianza el prestigio social que requiere y dotándolo de los recursos económicos que hace falta para criar, obviamente, con dignidad. De acuerdo. ¿Y cuáles son vuestras propuestas políticas? Bueno, entre ellas son 14 propuestas políticas las que hay, todas se levantan cuando lo que es la base, unas necesidades principales que son la visibilidad de esos cuidados, ¿no? Ponerlos en el centro porque, y aquí añado yo un poco de lo que yo he percibido siempre, que se ha querido, por este sistema capitalista en el que vivimos y patriarcal, se nos ha empujado siempre a que la mujer se incorpore al mercado laboral, es lo feminista, ¿no? Que la mujer pueda seguir teniendo esa independencia, pero eso no es más que lo que viene creado por el sistema capitalista en el que vivimos. Si tuviéramos la elección real de criar a nuestras hijas e hijos, estaríamos hablando que tendríamos unos derechos con los que proteger esa infancia y esa dedicación que tenemos, ¿no? Que ahora mismo lo que hacemos es elegir a nuestros hijos, abriéndole la puerta a la precariedad, obviamente, o si eliges tu profesión, estás dando la espalda a criar o a maternar como sueñas, como quieres o como son tus principios. En esas necesidades básicas, que son el proteger a la infancia, el reconocer y proteger nuestras etapas sexuales, y como es el embarazo, el posparto, la esterogestación, lactancia, y también lo que es la universalidad de esas prestaciones que necesitamos las madres para no ser discriminadas en los puestos de trabajo. De hecho, estos permisos están congelados desde 1989, pero me parece una pasada. Una pasada. 16 semanas que son totalmente escasas. Claro. Sí, yo quería apuntar eso, que universalidad para incluir a todas las madres. O sea, que no nos dividan según si estás incorporada al mercado laboral o no estás incorporada al mercado laboral, sino que todas que pasamos por ese proceso recibamos esa protección y que la ratio de la pobreza infantil se revierta. Eso es. Vale. Eso es. No es que estés en desempleo, evidentemente hay puestos que están más feminizados, normalmente son puestos que son más precarios y al final es eso, ¿no? El universalizar, hablamos de que no dependamos de la cotización. Que los recursos lleguen a todas. Eso es, que los recursos lleguen a todas y a toda la diversidad de familias que hay hoy día. Claro, y efectivamente que las mujeres puedan maternar en unas condiciones dignas, ¿no? Exactamente. Que tengan acceso pues a recursos económicos, Eso. a recursos de conciliación, más allá de, como han dicho, ¿no? Que abran más guarderías, no se trata de abrir más guarderías, no se trata de aparcar a los niños en un sitio, Ese ¿no? es el problema, que todas las medidas que se ponen en funcionamiento todas son de externalizar, ¿no? Claro. Y la solución no está en que nuestros hijos o hijas pasen 15 horas al día en un sitio.
y evidentemente ponemos en valor esos cuidados y esa dedicación. De hecho, uno de los puntos es que se tenga los cuidados como un trabajo, como un trabajo, sí, como como un lo trabajo, que es, o sea, porque realmente que los te cuente cuidados... como experiencia Claro, profesional. efectivamente, es que deberíamos cotizar a la Eso es. seguridad social las cuidadoras. Exactamente. Y deberíamos tener un sueldo por parte del Estado, las cuidadoras, Exactamente. para poder cuidar con calidad, con dignidad y con garantías de futuro sobre todo, ¿no? Sabiendo Eso que es. cuando terminemos de cuidar vamos a tener un respaldo económico, vamos a tener acceso al mercado laboral si así lo Eso deseamos y vamos a tener una cotización para una Eso futura es. pensión digna. También entre ellos, pues la no discriminación de la mujer por estar trabajando o por ser simplemente mujer o por querer ser madre. Todas sabemos que las mujeres además tenemos que postergar el deseo de ser madres o llegando a la frustración incluso, porque evidentemente en el sistema no hay recursos económicos ni políticas que sostengan o que te den una garantía de que vas a poder criar y tener una independencia económica, que al final la independencia económica te da independencia en todos los sentidos de tu vida. Claro, efectivamente. Estamos dentro de un sistema que es anti-seres humanos, Exactamente. básicamente. Pero después nos culpan también si la natalidad no es la que es. Claro, efectivamente. Entonces, ¿cómo te planteas tener un hijo cuando sabes que estás abocada a la precariedad más absoluta y a la soledad, además, porque las madres crían muy solas también? Sí. Y con falta de respeto total a nuestros procesos sexuales, Total. que no se habla ni de esterogestación, ni de puerperio, ni de lactancia materna. Puedas tener una lactancia materna pues satisfactoria o no, pero eso hay que protegerlo. Ese tiempo de calidad con el niño y ese tiempo de calidad recuperándote de un parto, Eso que no es poca cosa. Eso es. Vale, de acuerdo. Esas serían vuestras propuestas políticas. ¿Qué se ha hecho hasta ahora? ¿Qué es lo que venía haciendo desde Petra? Bueno, yo creo que aquí puede hablar mejor Ruth, ¿no? De lo que se ha estado haciendo hasta ahora. Pues sobre todo incidencia política, estar en contacto con otras asociaciones, alianzas y con otros partidos políticos para que se tengan en cuenta nuestras propuestas y se dé mayor visibilidad a la maternidad. Porque, como hemos estado hablando, actualmente está totalmente invisibilizada. Es algo que se supone que tú eliges y para lo que no te prestan ningún apoyo ni ningún tipo de conocimiento de calidad, ¿no? O sea, ¿cuántas no nos gustaría haber tenido un grupo de madres que hubiera apoyado y que te hubiera orientado y sostenido? Es la red al final que creo que además yo por lo menos en mi caso me di cuenta tarde que el clic de la cuestión era estar junta con otras madres, porque al final cuando compartes experiencia y cuando estás con otras madres es cuando encuentras el sostén, porque es verdad que te encuentras muy sola si no te unes a lo que estamos viviendo todas. No llegas a identificar qué es lo normal, qué es lo que no es normal en un posparto, por ejemplo. Yo en mi segundo posparto pensé que tenía depresión posparto, no lo sabía. Entonces, cuando no tienes acceso a la información, si no estás en contacto con otras madres o con red de madres y que, por supuesto, haya profesionales ahí también que sostengan eso. Las mismas, cuando acudes a la matrona, ¿qué es la visita a la matrona? Yo no creo que la visita a la matrona sea pesarte, decirte que estás cogiendo mucho peso, que comas menos o que era lo que sucedía. O sea, una matrona está para preguntarte cómo estás viviendo el embarazo, sobre todo también cuando tienes complicaciones en el embarazo, que yo lo viví en mi primera maternidad, ¿no? El enfoque, estamos aportando sobre todo que exista un enfoque perinatal en la sociedad, en las administraciones públicas y que las madres recibamos cierta dignidad, ¿no? También nuestra pregunta es ¿quién cuida de las madres? Claro, efectivamente. ¿Quién cuida de las personas que cuidan, de las mujeres que cuidan en este caso y de las madres? Sí. Que nos vemos, pues eso, solas, maltratadas por el sistema y encima con una exigencia brutal, ¿no? Porque la sociedad nos exige mucho, nos exige que seamos madres modélicas, ¿no? Sí. Y te piden evidentemente que seas madre como si no trabajaras y que trabajes sin que se note que eres madre, y eso es completamente imposible. Claro. Cuando eres madre hay una transformación ahí brutal, dejas de ser una persona, además yo he escrito sobre eso, o sea, yo digo que te dejas morir en tu propio regazo y te despides de la persona que has sido, porque es que nace una nueva persona que no tiene nada que ver con la anterior. Y eso es imposible que no trascienda a otras fases, a otros ámbitos de tu vida, es que eso es imposible. Y os quería preguntar, ¿qué es la LOPIBI para las que no lo sabemos? La LOPIBI
es la Ley Orgánica de Protección Integral contra la Violencia a la Infancia y a la Adolescencia, y surge para dar una protección integral, como dice la ley, a la infancia y adolescencia en determinados ámbitos. Aquí es donde entramos nosotras por la relación entre violencia de género y violencia contra la infancia. ¿Y qué alegaciones habéis hecho vosotras a la LOPIBI? Porque sé que desde Petra habéis hecho unas alegaciones para que se modifique, ¿no? Sí. Y que son muy importantes. Sí, pues hemos realizado como aproximadamente 11 alegaciones y yo tengo que ir leyendo porque son bastante importantes y no quiero olvidarte de ninguna. Ni olvidarme ni equivocarme. Que también es. Pues eso, principalmente realizamos las aportaciones desde nuestros principales fundamentos, como son la visibilización de la maternidad, ¿no? Y dotar de derechos y recursos a la crianza. Y creemos que en la LOPIBI es importante distinguir dos situaciones, ¿no? De peticiones generales para la regulación de guardas y custodias cuando no hay violencia contra la mujer y cuando sí existe violencia contra la mujer. Entonces creemos que cuando existe violencia contra la mujer legalmente cuando no existe, violencia contra la mujer legalmente y por defecto, la guardia y custodia debe ser atribuida a la madre, porque como se está estudiando sobre todo desde el enfoque de psicología perinatal hoy en día, la formación del apego es con la figura materna, es la figura principal. Y por eso, siempre que la madre así lo desee, la guardia y custodia debe ser atribuida en exclusiva a ella. En segundo lugar, así se blinda legalmente a lo que es la infancia y a la primera infancia, a la crianza temprana, que es de 0 a 6 años, que son los que necesitan el especial apoyo de su figura de referente, de su madre. Y se permite la protección de la lactancia materna, que se puede extender hasta los 6 años, hasta que la madre y la criatura deseen. Que ese es uno de los puntos con los que siempre somos muy atacadas las madres, ¿no? Que elegimos la lactancia. En tercer lugar, para la protección de la diada, exigimos que hasta los 6 años no haya pernoctas, siempre que la madre así lo valore oportuno. O sea, nosotras lo que queremos introducir es esa especial protección hacia la infancia temprana, pero siempre dejando la capacidad de elegir a las madres, ¿no? Que es algo que muchas veces nos niegan, pero nosotras también somos capaces de ver me conviene que pernocte con el padre o el padre no es responsable, no es corresponsable y no me conviene que pernocte, entonces ahí tengo la protección legal también, que es por el vínculo con el niño, por la salud mental de la infancia. En cuanto a pensiones de alimentos, exigimos que sean dignas. No es normal las pensiones de alimentos que se están aprobando, sea en divorcios conflictivos, sea en convenios reguladores, no son normales, no contemplan para nada lo que son los costes de vida actuales y las necesidades de la infancia, y ya vamos por ni mencionar que ni siquiera hay pensiones compensatorias hacia las mujeres, y menos aún aunque cuando se hayan quedado con los niños en casa cuidándolos, pero bueno, es otro tema. Eso es otro tema. Y en cuanto cuando no exista violencia machista, para que se establezca un régimen de visitas y custodias compartidas, también se tiene que demostrar corresponsabilidad económica en los cuidados y en la atención. O sea, ya está bien de que experimenten con nuestras criaturas, ¿no? O sea, tienen que tener unas garantías de que realmente quienes van a ejercer su crianza son corresponsables. Claro. Es la forma de protección, obviamente, hacia los hijos. Y de ahí insistimos en que la custodia compartida tiene que ser querida por ambas partes de manera corresponsable, pero que lo soliciten ambas partes, no como se están otorgando hoy en día, que con que solo una parte lo solicite, y además que normalmente sabemos la parte que es y que está amparando violencia machista, pues se otorga, porque dicen que es la manera de que ejerzan corresponsabilidad. En cuanto a las peticiones que hicimos cuando existe violencia machista, la primera de todas es formación en gran cantidad de ámbitos. O sea, porque no es normal que no estén atravesados nuestros operadores jurídicos transferibilidad, ¿no? Permeabilidad de la violencia de género, del género, de la salud perinatal, la diada madre-bebé, conocimiento que tiene que haber, ¿no? De esa especial fusión que existe durante los primeros meses de vida y, bueno, yo hablaría incluso de años. Sí. La lactancia materna, el desarrollo evolutivo infantil, también tienen que tener conocimiento claro para poder
decidir sobre esa realidad. Ahí tendrían que entrar también informes psicológicos y demás con los niños, ¿no? Porque evidentemente todos los niños no están en la misma etapa madurativa o todos los niños no... Claro, quiero decir que muchos tienen un vínculo mucho más fuerte con la madre de lo que puede corresponder a su edad. Que depende muchísimo de los niños y de las niñas. Claro, por eso, eso es otra crítica que te puedes hacer al sistema, ¿no? Que tendría que estar mucho más adaptado, ¿no? O sea, realmente en derecho de familia, pero esto ya es una crítica aparte, nosotros no tenemos aportaciones, que el derecho de familia debería de verse fuera de los juzgados de familia. Sí. Debería de estar, pero claro, también ahí hablamos en situaciones en las que no exista violencia machista. Claro. Sino con los machistas, con los agresores no se puede negociar. No, eso seguro. Entonces, también exigimos formación especializada en violencia contra la infancia y, por favor, en abusos sexuales infantiles. Y si ya es intrafamiliares, vamos, sería algo que daría un buen porque desgraciadamente son muy habituales. Exacto. Son más habituales de los que pensamos, ¿no? Hay un porcentaje muy, muy alto donde la violencia sexual hacia los niños y las niñas de abusos sexuales son de dentro de la familia. Y todo esto hablamos porque es necesario crear una cultura de respeto hacia la maternidad y la infancia. Entonces, nuestra primera aportación es, por favor, formación de calidad y formación obligatoria. En segundo lugar, dado que aunque la ley orgánica de violencia de género y todas las leyes, ¿no?, que quieren proteger y acabar con la violencia de género proclaman la atención psicológica especializada, queremos que llegue a todos los municipios y a todas las víctimas, tanto para madres como para criaturas. Es muy necesario en su proceso de recuperación y para seguir adelante. En cuanto a nuestra tercera aportación, pedimos que ante una denuncia o indicios sostenidos por el personal técnico de apoyo a la mujer, que se anule por completo, de manera inmediata y urgente, las visitas y la eliminación de cualquier poder de decisión del progenitor sobre esas criaturas. Y en cuarto lugar, pedimos la retirada de la patria potestad a quienes hayan ejercido violencia machista en cualquiera de sus formas. Asimismo, retirada de la patria potestad a padres que no se hagan cargo en materia económica, cuidados y atención a sus necesidades, porque es una forma de maltrato más. Claro. En cuanto a la obligación de pago de alimentos, aunque se retire esta custodia, también, claro, el progenitor tiene que seguir aportando. O sea, que no porque haya una retirada de custodia encima se va a desatender las obligaciones económicas. No, tiene que seguir atendiendo. Tiene que seguir atendiéndolas, claro. Bueno, porque con muchas madres protectoras ocurre eso, que le retiran la custodia de los hijos y ellas tienen que seguir atendiendo a los pagos. Pero porque ellos no. Efectivamente, de aquí vemos que el sistema sigue estando a favor de ellos, ¿no? De los maltratadores. Desgraciadamente. Sí, son capaces tampoco de desvincular, ¿no? Eso en esa parte que estabas diciendo de que se les retire automáticamente la custodia o las visitas. O sea, claro, es que una persona que ejerce violencia machista no puede ser un buen padre en la vida. Efectivamente. Y en esta línea de retirada, ¿no?, de custodia, de protección a la infancia ante un maltratador, que se determine que no puedan pedir visitas los abuelos paternos, ¿sabes? Que sería el colmo, a no ser que la madre lo valore oportuno, porque hay familias que pueden desvincularse del maltratador, ¿no? ser maltratadoras y siempre que la madre lo considere, pues como hemos dicho, o sea, ante todo, creer en la capacidad de las madres para decidir, ¿no? Sí. Claro, efectivamente, que parece que las madres, lo que decimos, no están capacitadas para decidir, no son personas adultas, las infantilizan. Sí. Una vez más, ¿no? El sistema hace todo eso. Y también hemos hecho alegaciones en materia de violencia vicaria, ¿no? Contra la violencia vicaria y la violencia institucional, y una de ellas es prohibir admitir a trámite procedimientos de familia a aquellos que hayan sido denunciados por violencia machista, porque convierten en un rosario de denuncias la vida de las madres y de sus criaturas, de denuncias, de demandas. Efectivamente, es un camino que no tiene fin, ¿no? Que se inicia pero no se sabe cuándo se acaba, y aparte supone mucho sufrimiento y mucho estrés tanto para las madres como para las criaturas, ¿no?
En cuanto al falso SAP, también hemos hecho aportaciones y es eso, eliminar ya de una vez y por todas, que fue una de las novedades de la Ley Orgánica de Protección a la Infancia contra la Violencia, ¿no? De determinar el síndrome de alienación parental como una creencia falta de todo rigor Científica, científico. ¿no? Cuando se sabe que es totalmente acientífico, que es una teoría que además la concibió un señor que era un pederasta. Y eso, que especialmente cuando hay denuncias por violencia machista, siempre tienden a argumentar que se está ejerciendo síndrome de alienación parental con las criaturas por parte de la madre. Y es que ya está bien, ya está Claro, bien. efectivamente, aparte es que no es legal. No es legal el utilizar el síndrome de alienación parental. Claro, y ya esto en un curso que estoy viendo sobre violencia vicaria nos están diciendo que por parte de los operadores jurídicos, de los jueces y tribunales, son los que tienen que plantarse y advertir de, oiga, como vuelvo a argumentar que aquí se está ejerciendo alienación parental, le voy a tener que percibir. Claro, efectivamente. Tiene que ser la propia judicatura la que tome... La que aplique la legislación. Efectivamente. La que ponga los límites, claro. Efectivamente. Y eso, por último, hemos hecho alegaciones con SAP, como hablaba, que se considere como prueba compatible con violencia machista. Y por último, respecto a la violencia vicaria, que sea considerada a nivel estatal, porque es una forma grave de maltrato contra la infancia. ¿Y qué alegaciones habéis hecho a la ley de familia? En cuanto a la ley de familia, seguimos insistiendo que aunque tiene una proposición de dar una prestación universal a menores de 3 años, las prestaciones deben de ser permisos remunerados y universales. Y es más, mínimo por hasta que adquieran la mayoría de edad, ¿no? Las criaturas. Estos permisos universales remunerados tienen el fin, como hemos hablado anteriormente, de revertir la alta tasa de pobreza infantil y asimismo la asociada, ¿no? Tasa de pobreza En la materna. Sí. Claro, lógicamente, si las madres están más empobrecidas, son más pobres, las criaturas van a sufrir esas consecuencias de ese empobrecimiento, lógicamente. Y si estamos hablando, como hemos dicho antes, que ellas tienen, por ejemplo, que recortar su jornada para poder conciliar y para poder cuidar de su hijo y de su hija, pues ahí al recibir menos salario, pues lógicamente las necesidades de los niños y de las niñas van a estar menos cubiertas. Estamos a la cabeza de Europa de pobreza de infantil. Pobreza infantil. Sí, y teniendo en cuenta que un 85% me parece de las madres piden excedencia y un 90% son también las mujeres las que piden reducción de jornada. Entonces, obviamente, el empobrecimiento, sin duda, es de las madres. Claro, efectivamente. Bueno, yo quería preguntar, ¿qué perspectivas de futuro tenéis en Petra? Vale, perdona que no me ha acabado. Por eso volvemos a repetir un poco, ¿no? Con las aportaciones, lo que son nuestras propuestas políticas, y la principal es que los permisos por nacimiento tengan una importante parte que sea transferible. Porque es eso, primero para darle poder a las familias, ¿no? Que elijan cómo quieren criar y cómo quieren sostener. Y segundo, para que nos permitan a nosotras, ¿no? Ese tiempo extra que necesitamos para la recuperación del parto. Estamos pidiendo 12 meses mínimo de permiso y después aparte estos que tienen que ver con el posparto, para la recuperación del posparto, el puerperio, esterogestación, etcétera, que proponemos mínimo 8 semanas, aunque lo que creemos que es más viable son 14 semanas, que obviamente van aparte de los permisos hechos que estamos contando. Y la transferibilidad es muy importante, aunque una gran parte de esa transferibilidad sea dotada a la madre para su recuperación absoluta, y después que haya pues esa transferibilidad a quien creamos oportuno, porque a lo mejor, bueno, pues tu madre puede cuidar perfectamente de tu bebé, no tienes que externalizar, no tienes que mandar a tus hijos a una guardería o hacerlo en manos de personas desconocidas, sino que una conocida, una comadre, una abuela o una tía se puede hacer cargo y puede optar a estos permisos. Esa es la transferibilidad que creemos que sería viable en estos casos. Y sería también un poco, ¿no?, de apoyo entre comadres, como diríamos, porque si tu amiga a lo mejor está desempleada y te quiere cuidar a tu criatura, pues, ¿por qué no?
Exacto, porque como hablábamos antes, no tendría que ver ni con la cotización ni con el desempleo, es decir, una persona desempleada podría coger este permiso y por tanto tendría una aportación y además se está haciendo cargo de tu hijo o de tu hija, ¿no? Pues pedimos eso. Hemos hablado ya de los permisos preparto y puerperal. Sobre todo lo que pedimos a los poderes públicos y demás, que es la mayor protección de la maternidad y no continuar hablando en términos supuestamente igualitarios de hechos que no son igualitarios, sea un parto, una lactancia, un puerperio, con un permiso igual por parte de los padres. Exactamente. Eso nos sigue oprimiendo y nos sigue dañando. Efectivamente, porque ellos no paren. No. Ellos no gestan, ellos no paren, ellos no amamantan. Yo no he visto todavía ninguna manifestación de hombres pidiendo más semanas para el permiso de paternidad. Sin embargo, le han dado 16 semanas ahí por la cara. ¿Entiendes? Sin embargo, nosotras venimos reclamando esa ampliación que no cumple ni los 6 meses de lactancia materna que viene demandado por la OMS. O sea, que es un poco, no sé. Sabemos también que esto se ha hecho, obviamente, el dar las 16 semanas a la madre y 16 al padre, precisamente para que no seamos discriminadas en los trabajos, pero a mí eso me parece un poco, no sé, es extraño, porque discriminadas seguimos estando discriminadas cuando al final tenemos que estar eligiendo de una forma sin derechos, sin protección y, como hemos dicho antes, abriéndole la puerta a la precariedad. O sea, en el momento que coges una excedencia no está remunerada. En el momento que te reduces horas, te quitan evidentemente dinero de tu nómina. Entonces, al final, las que estamos precarizadas somos las mujeres, sin duda. Ahí no hay igualdad ninguna. No. Y por eso también hemos traído a colación en estas aportaciones a las familias monomarentales, que son doblemente discriminadas, porque un bebé de una familia monomarental solo tiene derecho a 16 semanas de cuidados. Sí. Cuando realmente... Primero, que todos requerirían más tiempo, Sí. sería totalmente insuficiente. Y en segundo lugar... Los partos múltiples también, claro. Que los partos múltiples tienen, creo que son 2 semanas más, ¿no? Claro. O sea, que es irrisorio, vamos, 2 Sí. semanas más. En lugar de 16 semanas tienen 18. Un parto múltiple. Pero tú con 2 niños, tú y 18 semanas nada más. Y como fuera monomarental y parto múltiple ya que bueno, también eso se puede ya dar es, perfectamente. sí, ese es el doble salto mortal. En cuanto al permiso parental de 8 semanas, es necesario que se aumente y se remunere y que sea transferible y universal. Y que sea transferible y universal, que es lo que siempre pedimos, la transferibilidad universal. La urgencia de una prestación universal por menor a cargo, como hablaba anteriormente. Y aquí volvemos a reiterar, por favor, que no se aplique el falso síndrome de alienación parental y que las custodias compartidas dejen de ser impuestas. Que se base en la petición de ambos progenitores y siempre que no exista una situación de violencia machista. Porque si no, se está ejerciendo más violencia contra la mujer y contra las criaturas. Efectivamente, es que al final las afectadas son las mujeres y su hijo e hija. Y decimos que las instituciones, si te maltrata, quien te tiene que ayudar supuestamente, ¿no? Claro. Quien está ahí para... Tienen que respaldarte, ¿no? Claro. Alguien te tendrá que respaldar. Efectivamente, y vemos que hay un maltrato institucional flagrante con tantos casos como en Barcelona, en Valencia, en Madrid, Sí. aquí en Andalucía. Sí, yo creo que no estamos exentos de eso que está pasando y otra de las cosas también es que el permiso, en caso de que haya violencia machista, que el permiso de paternidad automáticamente esas semanas no sean transferibles al padre, sino a la madre directamente. Y por último, ya la última aportación que hicimos fue en relación con la lactancia materna, que se establezca un permiso puerperal amplio que permita su promoción, ¿no? Y su protección como parte muy importante de la relación entre la madre y el bebé y de la bienvenida a este mundo, ¿no? De las nuevas criaturas. Y del respeto a esa decisión, ¿no? Porque si decide dar el pecho y la lactancia materna, obviamente tiene que haber un tiempo ahí en el que hay una adaptación y después para que lo pueda sostener, ¿no? No cabe en cabeza humana que un bebé de 16 semanas, pues ahora te tienes que sacar la leche, congelar Claro, la leche, pues, o sea, en cuestión de logística, en el mismo trabajo, meterte en un cuarto de baño, sacarte la leche, o sea, estamos hablando es que yo creo sinceramente que no son conscientes de los sobreesfuerzos que hacemos las madres por mantener la lactancia materna o por adaptarnos a
a seguir criando a nuestros hijos como queremos y poder seguir teniendo esa independencia económica y no dejar tampoco la parte del trabajo que tan importante es para tener un sostén en esa vida. Claro, efectivamente. Que al final se trata de eso, ¿no? Se trata de hacernos la vida vivible, o sea, de que podamos vivir, sí, ¿no? Porque los cuidados son el sostén de la vida y sí, si estamos maltratando a las que cuidan, a las madres, estamos maltratando a las criaturas, estamos maltratando a la vida, o sea, volvemos a decir esto, que es un sistema que no está hecho para el ser humano ni para el desarrollo del ser humano. Exactamente. Y esto, las instituciones públicas tienen que hacerse cargo de los cuidados tienen que ser, directamente gestionados por el Estado y respaldados por el Estado para que... en el centro, donde están, porque realmente los cuidados son el centro. O sea, yo digo que maternamos un sistema que nos da la espalda, es que las mujeres somos las que maternamos el sistema. O sea, nosotras gestamos los bebés, parimos los bebés, criamos, cuidamos, o sea, somos el sostén de todo, gratis, todo de forma gratuita, seguimos dando individuos al mundo para este sistema capitalista que el día de mañana a costa de nuestra salud, a costa de nuestra salud, obviamente, mental, física y de todo. Entonces, claro. Y encima es como que, bueno, que no se nos reconoce esta labor porque esta labor se supone que se hace por amor, ¿no? Claro, sí. Entonces, ¿en qué condiciones tengo yo que...? Sí, por amor, claro, tenemos hijos por amor y las madres, yo creo que el ser madre es la experiencia más brutal que podemos vivir en este mundo, pero eso no quita que tengamos que hacerlo con derecho y con una protección y unos recursos que es lo mínimo que se despachen. Efectivamente. Y ya por último, para acabar, os quería preguntar, ¿cómo veis vosotras el futuro de la maternidad aquí en España? ¿Cómo veis el futuro de Petra? Bueno, yo a Petra he llegado hace muy poquito, pero a mí el proyecto me fascina, porque como has comentado antes en la presentación, a mí siempre soy una persona feminista, pero sí que es verdad que me atraviesa de una forma más enérgica cuando soy madre y cuando me doy cuenta de todo lo que ocurre, de que tengo que dejar mi trabajo porque mi criatura tiene unas dificultades, porque cuando voy a ser madre de nuevo es imposible conciliar y llevar, o sea, es cuando me mueve más. Y cuando encuentro Petra, digo, es que esto está hecho para mí. O sea, yo necesito poner mi grano de arena y ese activismo que yo llevo a cabo, poderlo llevar a cabo en una asociación que realmente yo pueda contribuir a que las cosas cambien, ¿no? Y cambien para las futuras que vengan y para que realmente tengamos una vida plena y que podamos disfrutarla todos, pero con un sostén, y un sostén que venga desde el sistema. Y la maternidad yo la veo jodida. Porque es verdad, yo tengo 41 años y yo conozco a muchas mujeres que les encantaría ser madres y lo postergan porque no les da la vida, porque saben que si son madres peligra su puesto de trabajo, porque si son madres para su carrera profesional, porque si son madres logísticamente ¿cómo lo hago? Mis padres ya son mayores, no se pueden hacer cargo de los niños y con 16 semanas yo ¿cómo hago para incorporarme al trabajo y qué hago con mis hijos? Entonces esa es la realidad. Cuando dicen la natalidad ha bajado, claro que ha bajado. ¿Y a dónde van las responsabilidades? A las madres, a las mujeres, para variar, porque aquí las mujeres tenemos la culpa de que el mundo sea redondo. Las feministas. Sí, las feministas también. Sobre todo. Las feminazis, que me encanta esa palabra. Entonces, lo veo jodido por esa parte. O sea, si no logramos que esto cambie y que se fomente la maternidad de una forma sana, donde nos sintamos con un sostén y una red de apoyo, donde estemos protegidas, nuestras criaturas estén protegidas, y donde el día de mañana, cuando yo me vaya a incorporar al mercado laboral, no vaya a tener problemas por la edad que tengo, los años que llevo criando a mis hijos, esto yo dudo que vaya mejor. Que vaya mejor, lógicamente. Claro. Yo sueño con que mínimamente llegasen las canciones de Petra, ¿verdad? Que relatan lo que es en la sociedad, ¿no? Sobre todo entre las madres, se conozca más el trabajo que realiza Petra, que se oiga por todos lados, sean conocidas las canciones de Petra, que relatan muy bien todos los procesos que vivimos y las dificultades que nos encontramos. Y sobre todo eso, considero que unirnos las madres, ¿no? Y formar a la sociedad es un regalo brutal para nuestras hijas.
Pues sí, efectivamente, así es, que es fundamental pues que la maternidad esté respaldada y que podamos criar de forma, pues, con garantía, simplemente, y de forma humana y con garantía. Pues muchas gracias a las dos. Un placer. Por traernos. Mirad qué preciosidad me ha llegado, por fin están aquí, estoy emocionadísima. Este libro, con estas ilustraciones tan bonitas de Julia Capusta, para los más pequeños y las más pequeñas de la casa, para que jueguen, mediten, lean, escuchen, todo ello en familia. Yo os lo voy a enseñar un poquito. Este es el marcapáginas, súper bonito, con un código QR en el que podéis escanear y encargarlo. Y a beneficio de nuestra asociación Aframujeres Feministas Radicales de Andalucía. Una dedicatoria mía para todas las niñas y todos los niños. Y estas ilustraciones tan maravillosas. Como veis, un libro educativo con un buen tamaño de letra que se lee fácilmente. Y nada, ya estáis tardando en encargarlo. Os recordamos que aún estáis a tiempo de participar en nuestro segundo certamen feminista de microrrelatos contra la violencia machista, que se celebrará en septiembre. Recordamos que las temáticas son prostitución, pornografía, vientres de alquiler o explotación reproductiva, violencia machista y género. Podéis enviar vuestros escritos de hasta 200 palabras a través del enlace que os dejamos abajo o escaneando el código QR y rellenando el formulario. Os esperamos, daos prisa. Se me tuercen los renglones, se me caen, se me hunden en los mares, por la carga que soportan las palabras. Al servir de dicho al hecho, al sentido inexplicable, se me caen. Y aunque tenga yo el propósito de escribirlos derechitos, luego firman encorvados por el peso de la vida. Mis versos cansados, ay, mis versos errantes, manifestación de mí, de mi paso por el mundo, cual acuse de recibo que aunque vivan más allá, son la copia de la vida que yo llevo. Eso así torcidos, y por más que tiro, casi me ahogo a sacarlos a flote. No quieren nadar y subir a mi barco. Mis versos hundidos, si no pueden sacarlos, me arrastren consigo.
Con Fidia escogía de entre las rocas la más dócil para darle carne y hueso. Así buscó en el lenguaje la palabra que utilizo. No habrá una tilde, una coma, un punto. Son dictados que vienen de allá arriba. Se muestran impertinentes si la forma no es precisa. Yo tan solo soy el medio. Tú te has empeñado en buscarme, sin bombona, a pulmón, agua adentro una y otra, día tras día ni rastro. Primero en el muelle, con caña vulgar y paciencia, mucha paciencia. Y luego las redes, los barcos y otros métodos sofisticados que fuiste escogiendo según los fracasos. Y así, uno por uno, todos los charcos, las aguas pantanosas y los mares que fueron allanados en mi busca. Te parecieron insuficientes y seguías queriendo más, sin importar las pérdidas y las bajas. Y da igual, por más velero o por más yate que intentara, por más técnica avanzada, yo nunca fui pez de orilla. Hubiera necesitado un Leviatán. Cospedales. Te vas y me aparecen cospedales. ¿En serio? Miles de ellas esparcidas por toda la ciudad, bien repeinaditas, con la falda por la rodilla y pendientes de perlas. Y me tiro cosa de un mes escribiendo mierda insustancial en diferido, en forma, efectivamente, de simulación, o de lo que hubiera sido en diferido, en forma de noticia pasajera, de anécdota, de suceso, de lista de la compra y de prospecto. ¿En serio? Te vas y me aparecen gallardones, con la mueca inquisidora y el discurso de mi abuela, persiguiéndome los gestos, los derechos y las metas, señalando con el dedo y escupiéndome por puta. Y mientras todo esto pasa, mi amor, mientras todo esto pasa, Rouco Varela se frota las manos. Se frota las manos y otra cosa. Gallardones y Rouco Varela se me aparecen. ¿Te lo puedes creer? ¿En serio? Desde el púlpito, con oscuras sotanas y cuernos y rabos, frotándose las manos y ya sabes, mirándome como si fuera la Eva, más impura por los siglos de los siglos, la Magdalena no arrepentida, la Hipatia de Alejandría, la Juana de Arco o la Mónica Lewinsky. Y me parece que por todas ellas me condenan, y me parece que es justo. Y voy a la hoguera, con pasito pequeño, así todas las noches. Te vas y me aparecen montoros, y otros tipos de torturas y reformas laborales y nuevas esclavitudes, y medidas necesarias para tiempos futuros que se auguran, como poco, peores, mi amor, peores. Te vas y toque de queda, y ley mordaza, y nueva censura, y me preocupa. Me preocupa que cuando vuelvas ya esté prohibido ser yo, y no quede ni la mitad de lo que fui cuando tú estabas. Me preocupa que ocupen las ciudades las tropas de Cifuentes y de Cospedales, todas bien repeinaditas, con la falda por la rodilla y sus pendientes de perla. En serio, esto es lo que pasa siempre, absolutamente todas y cada una de las veces que te vas. Bueno. Recibo sus señales, las mías van en clave, están hechas para unos pocos que lo saben, que no me vale esta jauría de lobo, solo quiero ser su reina de Saba, ni tesoros, ni templos, ni esclavos, pero si tú quieres un imperio te lo hago, pero si tú quieres un asedio te lo hago, pero si tú quieres un naufragio toma, hay que ver qué raras que son las personas, tú tan de Persia, yo tan de Roma, tan solo dame nuevos problemas, que me arde la sangre por todas las venas, que yo te lo soluciono, mi pana, fieles como los primeros cristianos, yo con la katana y tú con las manos, vamos a parecernos a Rómulo y Remo. Nada funcionando, quiero a mi lado, nada funcionando, quiero tan solo los mensajes que he descifrado, candelabros y lo poco que he encontrado. Nada funcionando, quiero a mi lado, nada funcionando, quiero
tan solo los mensajes que he descifrado, candelabros y lo poco que he encontrado. Me pasa que mucho que todavía quemo, si preguntan no sé quién di que no estamos, que nos fuimos, que ya nos veremos, que mañana vendremos con las manos llenas. A mí me gusta cuando te revoluciona, hay que ver qué malas que son algunas personas, no sé, tampoco tengo todas las soluciones, no sé por qué se lo toman a traición, en fin, ¿cómo te ha ido por ahí? Yo sigo acumulando naipes y castillos, cantando de noche como los grillos, subiendo las apuestas, perdiendo los anillos. Tan complicado como hacerlo sencillo, azul y violeta, mugriata, amarillo. Te vendo los telares más bonitos de Melilla. ¿De qué color lo quieres, alma mía? Nada funcionando, quiero a mi lado. Nada funcionando, quiero. Tan solo los mensajes que he descifrado, candelabros y lo poco que he encontrado. Nada funcionando, quiero a mi lado. Nada funcionando, quiero. Tan solo los mensajes que he descifrado, candelabros y lo poco que he encontrado. Nada funcionando, quiero a mi lado. Nada funcionando, quiero. Tan solo los mensajes que he descifrado, candelabros y lo poco que he encontrado. Nada funcionando, quiero a mi lado. Nada funcionando, quiero. Tan solo los mensajes que he descifrado, candelabros y lo poco que he encontrado. Queridas catadivinas, soy Teresa Domínguez y estoy emocionada y agradecida para despedir esta segunda temporada de Catavinas Podcast. Este ha sido un viaje increíble. Gracias por estar ahí, gracias por estar al otro lado, por acompañarnos y por vibrar con nosotras en cada episodio. Esta temporada ha sido un espacio de lucha, de sororidad y de feminismo radical, y quiero repasar con vosotras algunos de los temas y voces que nos han marcado, tejiendo esa red que nos une a todas. Nuestra lucha contra la maternidad subrogada. Hablamos claro y sin rodeos, esta práctica es una forma de trata de personas, una explotación que cosifica a las mujeres y mercantiliza la vida. Dijimos fuerte que no descansaremos hasta que se reconozca como tal, y ese compromiso ha sido un hilo conductor en nuestros episodios. Es una lucha por la dignidad, por la justicia, y nos conecta a todas en esta resistencia colectiva. En nuestra página web pueden leer mi análisis y reflexión sobre la nueva instrucción y recientes sentencias sobre maternidad subrogada y lo que esperamos se convierta en trata con fines reproductivos en la nueva ley orgánica contra la trata. Es un avance, pero también un recordatorio de que el camino es largo. Las resistencias institucionales están ahí y nosotras, desde el feminismo radical, seguimos señalando las grietas del sistema, y este análisis nos hizo preguntarnos ¿cómo construimos una justicia que ponga a las mujeres en el centro? Una pregunta que ha resonado en cada conversación de esta temporada. Y hablando de impacto, no puedo pasar por alto el informe exhaustivo de la gestación subrogada que elaboramos y enviamos a Rimal Salem. Ese trabajo, que pronto será publicado, es un orgullo para nosotras desde Afromujeres. Es un análisis profundo desde una perspectiva feminista que desmonta los mitos de la gestación subrogada y la expone como una forma de violencia patriarcal y capitalista. Este informe lleva nuestra voz más allá del podcast, conectando con las reflexiones legales que hemos compartido y con nuestra lucha colectiva por un mundo más justo. Pero si algo ha hecho esta temporada inolvidable son las voces de nuestras catadivinas. Quiero dar unas gracias enormes a cada una de ellas por su valentía y sobre todo por su sabiduría. A Sara Berlori, superviviente del sistema prostitucional, por enseñarnos la fuerza de la resistencia. A Isabel de Rueda, poeta, por recordarnos que las palabras pueden liberar. A Romy, arteterapeuta, por mostrarnos el poder sanador del arte. A Sofía García Pérez, criminóloga, por su mirada crítica sobre la violencia patriarcal. A Fina Benítez Duarte, de Aperfosa, por su activismo incansable por los derechos humanos de mujeres y de niñas. A Nuria González, abogada, activista incansable, escritora, por su pasión y por su claridad en tantísimos temas relativos a los derechos humanos también de mujeres y de menores. Tuvimos una mesa de debate sobre violencia institucional que nos abrió los ojos a las barreras sistémicas. Escuchamos a una madre coraje en tiempos de disforia, cuya fortaleza nos conmovió.
y a Irene Carrasco, por ejemplo, hoy, y a Ruth Moya, de Petra Maternidades, por traernos una visión feminista de los cuidados y de la maternidad. Cada una de estas mujeres ha dejado una huella en nosotras y en el podcast. Y para cerrar esta temporada quiero llevaros a un lugar muy especial, la Casa de los Almendros, donde la Asociación Mujeres Feministas Radicales de Andalucía organizó un encuentro que fue pura magia. Imagina un espacio donde mujeres de todas las edades se reúnen, comparten risas, lágrimas, historias con mujeres en extrema vulnerabilidad. Debates, abrazos, criaturas, fue sororidad en estado puro. Ese día nos recordó por qué luchamos, por qué juntas somos más fuertes, por qué somos resistencia, por qué los espacios seguros que creamos son la base de nuestra resistencia. Y esa energía, esa conexión, es el broche perfecto para esta temporada. Queridas catadivinas, esta segunda temporada ha sido un espacio para alzar la voz, para cuestionar y para construir juntas. Gracias, gracias de verdad, por todo el cariño que nos habéis dado, por vuestro apoyo, por vuestros mensajes, por vuestras reflexiones, por vuestra energía. Nos habéis sostenido. Gracias en nombre de todas mis compañeras. Nos tomamos un respiro este verano, pero os prometemos que volveremos con la tercera temporada, con más temas, con más debates y por supuesto con mucho más feminismo. Así que no os vayáis muy lejos, porque esto no termina aquí. Nos escuchamos pronto, con los brazos abiertos y el corazón en la lucha. Hasta entonces, cuidaos mucho y seguid siendo catadivinas, como siempre. Salud, feminismo y que viva la lucha de las mujeres. A hacer una recopilación de cuentos cortos para las niñas y los niños y sobre las elecciones. Entonces nada, me puse a escribir y tal, y después le hablé con Julia y ella se ofreció a hacer los dibujos, las ilustraciones para el cuento. Recuerda que te dejamos todos los enlaces de los textos mencionados. Nos vemos pronto, así que atentas a nuestras redes sociales X, Facebook, TikTok y síguenos en Instagram Catavinas Podcast y en feministas.radicales Andalucía. En nuestra página web también podrás encontrar todos nuestros enlaces feministasradicales.org. También estamos en Teaming por si quieres colaborar con nosotras. Somos una asociación autofinanciada y sin ánimo de lucro. Y suscríbete para más programas en YouTube.